Hola amigos, en esta ocasión les presentaré el diseño de una casa que realizamos aquí en Guadalajara y que para su diseño influyó el estudio de mecánica de suelos que les comentaba en este video. En un inicio se pensó que fuera distribuida solo en 3 niveles, sin embargo el estudio de mecánica de suelos nos arrojó que encontraríamos la resistencia adecuada hasta los 3 metros de profundidad, por lo que aprovechamos para incluir un sótano. Esta vivienda se desplanta en un terreno que mide 9 metros de frente por 14.5 metros de fondo. Sin embargo, hay que considerar que no podemos construir en todo el terreno, ya que existe algo que se llaman servidumbres. Tenemos la servidumbre frontal, posterior, y este terreno al encontrarse en una esquina, se le incluye la servidumbre lateral. Se trata de áreas que tenemos que dejar sin construir. Son 5 metros al frente, 3 metros en la parte posterior y 1 metro en la parte lateral. Tenemos excepciones como la planta alta, donde podemos tener pequeños volados. Por reglamento, solo pueden sobresalir 60 centímetros de la servidumbre, por lo que no podemos ampliar mucho el área de construcción. Antes de iniciar con el proyecto, los invito a que le den un like. Es gratis y nos ayuda a que nuestro trabajo llegue a más personas. Con esto YouTube posiciona el video. Yo soy el arquitecto Ernesto González de Aguilar Arquitectura y vamos a ver este proyecto llamado Casa de Alba. Esta vivienda se desplanta en un terreno que mide 9 metros de frente por 14.5 metros de fondo. Su diseño exterior se basa en la sobriedad de elementos, teniendo el blanco como base, y la madera representada en 2 tipos de materiales. La planta baja cuenta con lambrín y celosías tipo madera. En la lateral del ingreso principal tenemos este pasillo con columnas, que nos ayudan a iluminar el interior. Por reglamento tenemos una servidumbre lateral, y estando ubicados en una esquina, dejamos cubierta el área de sala con celosías. Una parte de estas son fijas, y el área que cubre el ventanal las dejamos de manera móvil, para poder abrir los espacios. En planta alta cubrimos el muro lateral con columnas del mismo concreto ondulado. Estas llegan hasta el roof garden, dando continuidad al diseño en los 2 niveles. Desde una vista lateral podemos ver la casa en la esquina como quedará en la vida real. Por el momento quitemos el muro, para poder apreciar el diseño completo. Ahora podemos apreciar la losa volada que queda en la esquina de la casa sobre el estacionamiento. El muro de concreto endolado da la vuelta y una celosía de aluminio en color negro cubre el cubo de escaleras, que tendrá una vista hacia el área verde del fraccionamiento. Pasando al interior, atravesamos por este pasillo y nos encontramos con la sala y comedor en un espacio continuo, donde remata un ventanal con barandal de cristal, orientado hacia la doble altura del jardín. Este ventanal da una ventilación cruzada hacia el ventanal que tenemos en la fachada principal, cubierto por celosías. Ventilado al frente tenemos el sanitario con un ventanal estrecho, que cuenta con película de privacidad. Al fondo en la esquina queda la cocina en tonos de madera natural, color negro al alto brillo y granito. En forma de C cuenta con 2 tarjas, la estufa y del lado izquierdo bajo las escaleras una alacena. Pasando hacia el sótano vemos una amplia sala de TV, que además se tiene pensada con un sofá cama para que tenga la función de recámara de visitas. Este sótano tiene un cuarto de almacenamiento, un baño completo, área de lavado y el área de jardín. En esta parte quiero agradecer a nuestro cliente, ya que desde un inicio nos dio esta buena idea de dejar el jardín a nivel de sótano, resolviendo la iluminación y ventilación natural. Aprovecho para comentarte que te suscribas si es que todavía no lo has hecho. Desde la parte del jardín podemos apreciar la fachada posterior, con su triple altura, que nos lleva desde el sótano hasta el roof garden. También vemos la continuidad de los muros en concreto, las recámaras secundarias y sus pequeños volados de 60 centímetros por reglamento. Regresando al interior, pasemos a la planta alta y a este pasillo distribuidor que nos lleva a las distintas áreas. Este pasillo queda iluminado por el cubo de escaleras,
Y a diferencia de nuestros otros proyectos, nuestro cliente no quiso un domo o tragaluz, por lo que se ilumina a través de dos amplios ventanales, que son los que vemos con celosía en negro en la parte exterior. A través de estas puertas pasamos hacia las recámaras secundarias, que se orientan hacia la fachada posterior. Ambas cuentan con grandes ventanales. En el centro tenemos el baño, que queda ventilado mediante extracción mecánica. Y hacia la fachada tenemos la recámara principal. Desde su ventanal en forma de L podemos ver la casa club y las áreas verdes del fraccionamiento, y tiene el espacio suficiente para colocar ya sea una pequeña sala de 2 sillones o un escritorio. Por la orientación del sol, los ventanales nos quedan en una buena ubicación, por lo que nunca le dará completamente hacia el interior. Pasando al baño podemos ver su espacio para el tocador, un lavabo, y detrás de la puerta tiene un closet en forma de herradura. La regadera y el sanitario quedan detrás de esta cancelería, y sobre estos tenemos un ventanal de 2 hojas, que nos ayuda a controlar la humedad junto con un extractor. En el roof garden tenemos este pequeño comedor en el interior, con ventanales en ambas direcciones. Tiene su sanitario, y en el exterior cuenta con un área de tarja, asador y comedor para las reuniones sociales. Es importante mencionar que por reglamento no pudimos poner una cubierta de material, por lo que seguramente se resolverá en sitio mediante alguna sombrilla para la terraza, para así poderlo proteger de la lluvia y la intemperie. Pasando a la vista de la planta, vemos el sótano con su jardín posterior, su espacio de almacén, sala o recámara de visitas, baño y cuarto de lavado. En planta baja tenemos el ingreso principal con su pasillo distribuidor, la sala, comedor, sanitario, cocina y su espacio de alacena. En planta alta podemos ver las recámaras secundarias, su closet, los 2 baños y la recámara principal sobre la cochera. Y por último el roof garden con su área de asador, su comedor interior y su sanitario. Como siempre fue un placer haberles presentado este proyecto. No olviden seguirnos en Instagram como Glee Arquitectura y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien.